Miren cómo estamos acá, con el parrillerito, que ya les vamos a decir por Buenas qué trajimos. tardes. Ahí va, está ¿Cómo nueve. andan? Estoy nervioso porque quiero encarnar y quiero hacer el lance de una vez. Sí, sí. Ya se vamos a cerrar otro poquito. Le vamos a hacer acá en vivo, vamos a probar acá, ya lo hemos hecho, por eso estoy diciendo que es una carne de mucha calidad. Acá tenemos un asadito, unas costillitas. Obviamente, la gente que cruza por acá quieren parar todas, ¿eh? Bueno, Diego va a hacer su primer lance con el Torio. Con el Torio. 14 HG. 14 HG. Bueno, vamos a ver qué nos dice Diego después del lance, si le gusta, no le gusta, si conviene comprarlo o no. ¿Cómo no? Dale, vos dale. Dale como si fuera tuyo. Capaz que va a ser mío. Capaz que sí. Bueno, gente, buenas tardes. Espero que anden todos bien. Miren cómo estamos acá, con el parrillerito, que ya les vamos a decir por Buenas qué tardes. Ahí va, está ¿Cómo nueve. andan? Estoy nervioso porque quiero encarnar y quiero hacer el lance de una vez. Sí, sí. Ya se vamos a cerrar otro poquito. Hay un viento impresionante, espero que se escuche bien. Está lleno de majugas, ya vi algunos pejerreyes buenos. Bueno, espero que podamos pescar algo. Bueno, vamos a pescar con una currica más pesadita, obviamente, porque hay mucho viento. En carne con camarón está el tema de Burel, por eso estamos con líder. Hola, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Todo bien, Johnny? Bien, ¿y vos? Bueno, muchas gracias. Un gusto. Hola, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Foto con ustedes, mi hermano. Bueno. Está. Somos aficionados a la pesca, nos gusta, pero somos aficionados, no sabemos nada. Sí, sí, bueno, está bien. Los miro todos los días, es más, hoy de mañana. Mirá, justito está saliendo. Ahí va. Bueno, un saludo para todos los pescadores, entonces. Vamos arriba, bueno, muchas gracias. Nombre. Leonardo. Leonardo. Muy bien. Un gusto, Leonardo. Bueno, un gusto. Bueno, hoy de mañana estaba pichando el video que subiste de La pesca nocturna. Pesca Nocturna. Ah, sí, fue antes de ayer. Ahí va, que estaba con la comadera. ¿Y el compañero que nos saluda o...? Es más humilde, más humilde. Yo soy Bueno, más atrevido. Bueno, está bien. No, y ahora digo, bueno, vamos a darle una vueltita a ver qué hay. A ver, Mirá pero lo que dio la vuelta. ¿Están pescando o no? Todavía no, mirá, ando paseando con la caña para arriba y para abajo. Bueno, hay que buscar lugar y tirarle, ¿qué vamos a hacer? Recién estaba mostrando con qué estaba encarnando y todo eso. Bueno, vamos a pescar, ya que está el compañero acá, mirá, camaroncito, un líder corto, abajo un líder largo por los bureles. Ya se vamos, así que vamos a dar el pejerrey. ¿Qué te parece? Tiene pinta el pejerrey, ¿eh? La agua tapada, está divina. Y si no está el peje, el burel. Ah, el burel. A él lo mordió un burel el otro día. No escuché lo que dijo. El otro día lo mordió un burel. El otro dijo, el mochuelo, digo. Bueno, bien. ¿Vamos a pescar? Bueno, vamos a pescar. Y después vamos a comer. Bueno, gente. Que tengo una buena noticia. Después hay una promoción. Hay una carne que va ahí arriba. Que te recomiendo una carnicería para que vayas a comprar. Bueno. Pero eso lo vas a ver en el video. Bueno, ¿Dale? ¿Cuándo? Y el otro ahora fin de la semana. semana que viene. La semana que viene. Sí. Bueno, yo igual estoy atento. Sí, dale. Muchas gracias. Bueno, un gusto, Bueno, Leonardo. un gusto, Noelia. Que pasen lindo. Ahora sí. Bueno, un saludo para vos, Kevin. En cualquier momento nos estaremos viendo por algún lado. Ah, muchas gracias. Bueno, un gusto, ¿eh? Bueno, Muchas gracias. ¡Qué viento! Tengo la punta enganchada, me parece. A ver. Hay algo que está mal. Hay mucho viento. Mucho viento. Vamos a sacar un peje primero que no es.
pejerreyes en la bolsa, sí. Los pejerreyes en la bolsa. Ah, mira vos. Sí, más jugo. Estamos perdiendo mucho pescado, ya perdí burelito, pejerreyes. No sé ni cómo presentar esta belleza. Carne de calidad. Ya la probé obviamente en casa, ¿no? Hice un pedacito. Gente, no saben la calidad de la carne. Le vamos a hacer acá en vivo, vamos a probar acá. Ya lo hemos hecho, por eso estoy diciendo que es una carne de mucha calidad. Acá tenemos un asadito, unas costillitas, ubicada en Minas 1347, esquina Rodó. Esquina Rodó. La carnicería se llama Nueva Rodó. También tenemos morcillitas, que la tenemos por acá. Morcillita salada, miren lo que es esto. Imperdible. ¿Tá? Les invito a que pasen por esa carnicería, nueva carnicería, nuevos dueños, Nicolás y Alejandra, la mejor atención. Y vamos a disfrutar de este hermoso asadito. Obviamente, la gente que cruza por acá quieren parar todas, Vamos a poner con el cuellito para abajo. Bueno, sí, bueno, aquel no, pero Nicolás me dijo, el chorizo te va a encantar, así que bueno. A mí me encanta mucho yo soy muy de la carne, ¿no? No hay, hasta ahora no me convenció ningún tipo de chorizo. O sea, como, pero chorizo colorado, así que bueno, tengo las brasitas, está todo pronto. Miren qué asadito, qué presentación, divino. Hicimos unos lances, perdí un pejerrey. Está bastante más jugo. Vamos a esperar un poquito más de tardecita. Así que bueno. Basurita por acá. Gente, Minas 1347. No me olvido más porque nadie dice, no te podés olvidar, porque 47 es lo que cumple, ¿no? Así que. Buah. 13, buah, le digo. Ahí va. 1347. Cortes premium. Cortes espectaculares. Si pagás, exigí que te den buena mercadería y ahí lo tendrás. Nuevos dueños, Vamos arriba. Vengan, a ver qué se van a hacer. Esto es carnicería. No te da vergüenza. Bueno, acá. Carnicería Nueva Rodó. ¿Dónde puedes comprar ese choricito? Carnicería Nueva Rodó. Exactamente. 1347. Minas 1347. Probá. Vamos a probar. Probá, decime. Bueno, probá fuera de cámara entonces. Ahí va. Sí. No sé porque nunca probé eso. Bueno, acá estamos con el pesquero. Venimos a visitar a la gente. La verdad que es muy recomendable. ¿Sí? Lau, ¿Te gustó? la hijita. Así te ves sin cámara después. Mica. No. Sí, habla ahí. Acá tenemos Diego. Sí, Casa de pesca el pesquero, dije yo. Diga la dirección. Estamos en Pinamar, kilómetro 37. 100 metros de la Pescador. Aparte no es que es comercial de pesca. Ah, pesca, una cosita también, ¿no? He visto las pescas, he visto. Sí, no está, pero hoy es nueva. Yo vine a comer. A comer. Ahí va, a probar la carne de la carnicería. Después ella que no quiere salir. Ahí va. Solo se ríe, ¿no? Ella no quiere salir, pero. Ay, no. Bueno, ya está recomendado. Ay, ¿Dónde el torneo? ¿Dónde? Solís. ¿Cómo te ves? Son medio mentirosos.
dijiste que viste un pejerrey y una majunga. Después dijiste de aquel sacó una anchoa y un burel. ¿Aprendiste con tus padres eso? Muy bien, muy bien. Llego. Ah, mirá. Ah, mirá. Sí. Aprovecho. Ahora viene la carne. No. Para que acá inauguraron, el pesquero inauguró la pesca. Acercala, mira. Sí, 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 mirá. Machaza también. El primero del día. Las corvinas así tan largas. Ay, ay. Bueno, te felicito. Bueno, gracias. Pará un poquito porque aquel puso ojo grueso, capaz que se me escapó. Capaz. Pues hay mucha envidia acá, ¿viste? ¿Repetí lo que dijiste? Hay mucha envidia acá y está el pesquero allá. Dejala. ¿Y qué? Hay mucha envidia, entonces él no quiere que pesque. Y él es del este, no es de acá. Por eso no saco nada. No viene nada, entonces. Nada. Ah, ya. El hermano del que sacaste vos. Esa es mucho más ahí que la mía. Mirá ahí. Ah, ahí está, mirá. No sé qué tal. Sí. Qué disparada me pegó, ¡Ca! Estamos pobres de micrófono ahora porque tenemos que poner a cargar, pero igual se filma con viento y todo. Vamos, Diego, como te enseñé, vamos arriba. Mirá mi chicharra. Venimos por arriba. Sí. No, vení bien. Entonces tenés pescado también. Lo que pasa es que primero la gente que viene a visitarme, después pesco yo. Vos tranquilo. ¿La cascaria? Sí, pero si es burriqueta no es cascaria. Ah, no, es cascaria. Mirá. Se suicidó. La boca está. Ah, bien, linda burra. Bueno. Ahí, humildemente. Sí, muy diferente, como dicen. ¿Qué va a hacer? Bien, Diego, Bueno, excelente. Ya, te felicito. El Diego pescó, me dicen. Bueno, bien ahí. No, bueno. Salvó el día. Salvó el día. Y bueno, Lo importante es el rato. yo dije, si no pesca, que no venga más, porque si no, Ah, No bueno. quedaba pegado. queda pegado. Y bueno, ¿qué va a hacer? A ver, si es burriqueta, te tengo que Ah, está. felicitar vos. Muy bien. Decirle, Ay, se tragó. Bueno, no importa. pará. Yo le digo acá, cuando llegue a casa, le registro tu número. Está, Eso y no sí sabe estoy hacer él. perdiendo vos. La gente del este que se vaya. Bueno, todo quieto por ahora, comimos un asado, ahora tenemos coca. Ya no sabemos qué vamos a hacer. Lo único que quedó ahí es los huesitos. Yo no sabía que la gente del este tenía tanta hambre. Mirá, no me dejaron nada, che. Estuvo buena la cosa. Buah. Ah, la más linda Ay, Bueno, me puse envidioso. Diego pescó, yo quiero pescar. El hombre del este no puede venir a pescar acá. Ah, pero cuando yo vaya, déjame pescar allá, ¿viste? Viene muy por arriba del agua, che. La burriqueta no es por vos dijiste burriqueta. Bueno, no sé. ¿A dar la burra? Cortar no es porque No viene nada. no viene, sí. Muy chica la cosa. Che. Corvinón. Corrinón. No sé. Juan, te felicito. La verdad que tengo que dar la oportunidad al hombre que viene de lejos. Yo tampoco puedo pescar y... Claro, sí, seguro. Ustedes entienden esa parte, ¿no? Bueno, vamos a seguir a ver. Vamos. Pará, la luz. Me miré la luz. No, que quede filmado que la gente del oeste pesca también. La Bueno. gente del este, viste, se estaba agrandando, viste. Estaba de aquel lado y yo que venía a tirar al lado mío, mirá. Para que sea no, estás diciendo Dale, que sea se va a ir. Estás diciendo que sea un mochuelo. ¡Ay, no!
Bueno, una pieza. Una pieza. Ah, pero vos deberías de saber ya. Exacto, no des pista. Buah, Ah, lástima que son chicos, como dijo Diego. Pero más grandes. Un poquito ahora que viene otra acá, viene otra, no avisan. más atención y no quiere dejar de girar más pegado. No dejar de girar. Ese. Ya. ¡Opa! ¡Opa! Mira, Burriqueta con chuza. ay, ay. Eso para taparle la boca yo. Hoy no pescar. Ay, no sé. No pescado. Claro. Ahí está, claro, seguro. Bueno, te felicito entonces. Bueno, Diego va a hacer su primer lance Con el torio. con el torio. 14 HG. 14 HG. Bueno, vamos a ver qué nos dice Diego después del lance. Si le gusta, no le gusta, si conviene comprarlo o no. ¿Cómo no? Dale, vos dale. Dale como si fuera tuyo. Capaz que va a ser mío. Capaz que sí. Qué lo odio. Una crema. ¿Qué? Una Bueno. suavidad, algo. Está loco. Prácticamente se paró solo. Hermoso reel. Bien compacto. Buena manija. Sí, es un tractor. ¿viste? Ahora el Yanni va a sacar un pescadito. Ah, bueno, está bien, claro. La parte más fácil me la dejar para mí. ¿Sí? Bueno, bien, Diego, entonces. Espectacular, muy recomendable. Excelente. Bueno, seguimos acá. Bueno, acá tiene colección de Arapí. Se ve que eres muy amante. Escuchame una cosa, yo te voy a grabar. ¿Por qué no se compra un reel bueno? ¿Por qué no se compra un reel bueno? Porque es sí un le- machete el del por- pesquero. Ah, es un machete. Es un machete, no quiere gastar. ¡Oh, qué feo No, no. con eso vos! De ti Tiene seguí que- una esposa, dijo. Mirá, se puso Mirá. nervioso que se le trancó ahí abajo. Ya se trancó todo, se pone nervioso. Sí. ¿Esto? No, A no. ver, pará que está alumbro ahí. Estábamos charlando nomás bien y... Salió. Ah, no me asustes. Bueno, está. Cosa que pasa. Bueno, acá tenemos tenemos la morcilla para probar acá de No, pero Nueva pará, Rodó. terminó el asunto, era eso, ¿no? Lo que pasa es que no quiere hablar eso. Mirá. Quiero hablar. ¡Opa! ¡Ah! Bueno, ahora da igual 20. Que le faltó poquito de aceite, le dijimos ahí que después vamos a hablar con ANCAP a ver si nos regala un litro de aceite. Es para llamar los pescados. Ah, bien. Son arqueros. No, ahora se me dio por cortar el micrófono. Claro. Ah, bueno. No, yo no sabía, yo voy a comer. Bueno, acá les comento. Quedaron una morcillita salada de ahí, de Nueva Rodó, que todavía no los probamos. No le dimos mucha bolilla hoy al peje, hay bastante viento más que nada. Y todavía queda acá, Mirá que le encajamos el diente y todavía queda una costillita ahí. Bueno, y acá sobró para los canes, los huesitos, por supuesto. Bueno, vamos a ver si pescamos alguna cosita más y nos vamos. Por hoy creo que he finalizado. Bueno, sinceramente a este señor yo no lo voy a invitar más. Porque sinceramente no. No, lo que pasa es que la cancha estaba mojada, viste que hay mucho viento, la luna no me convence. El agua está mojada. Sí, pero yo estoy tirando con tu carnada vos, así que no me meta esa. Estoy tirando con tu carnada. Anda, una cosita. Ah, sí. Aparte el mismo tiro cruzado, mira, porque está, ¿eh? Que vos estabas sacando, entonces. Ahora que se puso nervioso el loco. No, estabas bien. Lo que pasa es que yo tengo una burriqueta grande ahora ahí. Sí, que el último tiro. A ver qué.
Con bigote. ¿Con bigote? ¿Burriqueta con bigote? No, con bigote. Bueno, mochuelín. A despedirme. Ahí va. Hoy Diego ya se va. ¿Te iba a ir solo? Bueno, excelente. ¿Ah? No deja hacer un pescadito. Otra pieza. Otra pieza. ¿Todo bien? Guau, felicito. Bueno, muchas gracias. ¿Qué? Disfrútate. Manda tu camarón, ¿eh? Bueno, Camarón de baliza. muy baliza. Ah, muy bien. Directo al Tienes que ir a buscar camarón de baliza. sí. Le vamos a dejar. No me traigan luz que no es necesario. Vos me dijiste, a mí no me grabes. Yo saqué mochuelo, también no sacó solo Diego. Bueno, está. Yo saqué, es un poco más chico, ¿no? Sí, pero, en fin, mira, no Está- tragó. No, está pinchadito. ¿Ah? Sí, También lo voy a liberar porque me gusta hacer lo que él hace. claro, bueno, exacto. Muy bien. Con la diferencia que es 2 kilos menos, pero bueno. Ahí está. ¿Es la especie o no? Sí, ¿Ah? bueno, está, te felicito. Bueno, muy bien. Muy bien. Ya nos despedimos. Diego, allá, vamos para allá. Diego, Laura, Vení acá. Mica, un gusto como siempre. Espero que esto vuelva a pasar. Vuelvo a repetir. Sí, pero va a ser al revés la pesca, acordate. Bueno. Porque hoy no voy a dormir. Bueno, en serio, ha sido un placer. Bueno. Y muchas gracias por los regalitos para los vivos, porque me trajo regalitos a la casa de pesca El Pesquero para regalar para todos ustedes. Así que este domingo, bueno, no va a estar este video, pero no, para el próximo también va a haber regalo del pesquero. Bueno, Ah, sí. muchas gracias. Hasta el próximo play del video. Muy bien, excelente. Muy bien. Excelente. Así nos despedimos entonces. Ahí está. Hasta el próximo fly del video.